Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que es el peritoneo, ¿ya? Entonces, muchachos, nosotros sabemos que el peritoneo es un ratito. Entonces, el peritoneo es una capa que recubre a a todo el abdomen, ¿no? Entonces, el peritoneo se divide en dos. El peritoneo visceral, que cubre a a los órganos abdominales, y el peritoneo parietal, que son dos, el peritoneo parietal posterior y el peritoneo parietal anterior. ¿Listo? Así es como se divide el peritoneo. ¿Ok? Ahora, el peritoneo en sí, el peritoneo en sí está formado por dos capas. Esto es bien importante en el conocimiento del peritoneo y en la fisiopatología de lo que al peritoneo le corresponde, por ejemplo, las peritonitis, ¿no es cierto? Entonces, este es el intestino, este es el intestino y este es el peritoneo. El peritoneo tiene dos capas, una adherida al intestino y una superficial, ¿ok? La capa adherida al intestino es una capa que también se llama lámina propia, ¿ok? Es una capa célulofibrosa de sostén, ¿ya? Es una capa célulofibrosa de sostén, ¿ok? Entonces, en esta capa se encuentran vasos, nervios, ganglios, células, colágeno, está formado por todas esas capas. Esta capa, estas dos capas son unas capas frágiles, ¿ok? Entonces, por esta capa es por donde llegan vasos, llegan células de defensa al peritoneo, por esta capa, este, por esta lámina propia, ¿no? Acá se encuentran vasos, ganglios, nervios, linfáticos, células, colágeno. Entonces, esta capa celulofibrosa es una capa de sostén o lámina propia. La capa superficial está formada por vellosidades y es una capa mesotelial de una sola célula, de una sola capa de células. ¿Ya? Esta capa mesotelial tiene microvellosidades que hacen que la superficie de absorción del peritoneo sea alta, sea mayor, es más o menos 1,70 metros cuadrados por superficie corporal. ¿Ok? Entonces, estas microvellosidades hacen una especie de borde en cepillo que le dan gran capacidad de absorción al peritoneo. Tanto es así que el peritoneo este, puede absorber prácticamente unos 750 ml de solución fisiológica, ¿listo? Y tiene una capacidad de eliminar unos 500 ml de soluciones hipertónicas. Por eso es de que el peritoneo se utiliza en las diálisis peritoneales, ¿ok? Estas son las características, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas dos capas? Estas dos capas son unas capas bastante, por decirles, frágiles, débiles, ¿no? Por la capa basal, cuando existe peritonitis, por ejemplo, lo que hace es que esta lámina propia, esta capa que está adherida al intestino, a través de esta capa lleguen sangre, células de defensa que producen mediadores inflamatorios, ya que van a participar en el proceso de inflamación y además producen, por ejemplo, opsoninas, que son sustancias que ayudan a la defensa del organismo. ¿Ok? Entonces, esta capa es la que va a permitir, por ejemplo, la formación de adherencias, de fibrina y esas cosas. Y son bien frágiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se manipula demasiado las asas intestinales en caso de peritonitis, cuando se hace un lavado profuso, lavado, manipulación, cuando se desprende
la fibrina de la pared. Algunas veces en el intestino hay fibrinas, ¿no? Y algunas veces los cirujanos intentan despegar esa fibrina. Cuando una persona manipula demasiado, hace lavados profusos, ya desprende la fibrina, lo que está ocasionando es haciendo un daño de estas dos capas y producen el desprendimiento de estas capas, de tal manera que hay zonas de intestino desprovistas de peritoneo. Y son esas zonas las que van a ocasionar mayor cantidad de fibrosis, adherencias, tanto laxas como firmes. ¿Ok? Esa es la razón por la que en el peritoneo, cuando existe peritonitis, el lavado profuso está proscrito, la manipulación exagerada está proscrita, el desprendimiento de la fibrina de la pared de los intestinos están proscritos, no se realizan porque producen desprendimiento del peritoneo y dejan prácticamente sin cubierta el intestino, y estas son consecuencia de adherencias en los pacientes, ¿ok? Ahora, el principal sistema de absorción que tiene el intestino, como les dije, es a nivel del mesotelio, ¿ya? Del mesotelio, de la capa superficial del, del intestino, ¿no es cierto? Como les dije, acá hay dos capas, una capa y otra capa, y esta última capa tiene vellosidades. Esta es la principal zona de absorción que tiene el intestino en toda la cavidad abdominal. Ahora, la cavidad abdominal también tiene un sistema de drenaje, ¿no es cierto? Y si este es el abdomen, este es la pelvis, ¿no? Y aquí están las costillas, y aquí está el diafragma, ¿no? Aquí está el diafragma. Entonces, y acá está el mesocolon transverso, ¿ok? El mesocolon transverso. Entonces, la cavidad abdominal tiene dos espacios, el espacio supramesocólico y el espacio inframesocólico, ¿ok? Entonces, fisiológicamente, la presión intraabdominal normal es de 0 a 10 milímetros de mercurio, ¿ok? Esa es la presión normal. Cuando la presión es más de 12, se habla de hipertensión abdominal, y cuando es más de 20, se habla de síndrome compartamental, que clínicamente se manifiesta por disminución de la presión arterial y oliguria. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión dentro del abdomen, lo que hace es comprimir y disminuir el retorno venoso al corazón. Por eso es que, como disminuye la precarga, la poscarga también disminuye y ocasiona disminución de la presión arterial. Como hay baja perfusión de los tejidos, se produce oliguria. Entonces, eso clínicamente se manifiesta en el síndrome compartamental. ¿Cómo se puede medir indirectamente la presión intraabdominal? Porque también se puede medir directamente mediante manómetros, pero es un poco más complicado. Indirectamente se coloca una sonda Foley en la vejiga, se insufla, se mide y se mide indirectamente la presión intraabdominal a través de un centímetro, pues, ¿no? Y se convierte centímetros a milímetros de mercurio. Recuerden que 1 milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros de agua, ¿ya? Entonces se hace la conversión y se saca y se calcula. ¿Listo? Ahora, acá un detalle importante de todo esto es que la presión intraabdominal, la presión intraabdominal es diferente en el espacio supramesocólico que en el espacio inframesocólico. En el espacio supramesocólico la presión es negativa, y en el espacio inframesocólico la presión es positiva. ¿Por qué es negativa la presión supramesocólica? Por el fuelle del diafragma. El diafragma sube y baja, sube y baja. Entonces, ese sistema de fuelle hace de que en algún momento la presión intraabdominal sea negativa, y eso permite la circulación de los líquidos de la parte inferior hacia arriba. En la parte de arriba, a nivel del diafragma, especialmente en el lado derecho, existen unos orificios que se llaman estomas,
Ya, estos estomas también están presentes en el peritoneo, pero son estomas muy pequeñitos. El principal sistema de drenaje que tiene el peritoneo son los estomas diafragmáticos, especialmente en el lado derecho. Si ustedes se acuerdan, la cavidad pleural derecha siempre es frecuente de derrames, ¿no es cierto? Entonces estos estomas comunican con el sistema linfático mediastinal y eso a través de eso en el conducto torácico se va al sistema, a la circulación sistémica, ¿ok? Entonces recuerden que las presiones son diferentes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en pacientes con peritonitis, es importante que el paciente deambule rápidamente para permitir un buen trabajo del diafragma y permitir el movimiento de líquidos y su absorción. Para eso, ¿qué se necesita? En todo paciente es importante un manejo adecuado de la hidratación, un manejo adecuado del dolor, ¿ok? Paciente que tú manejas bien el dolor, entonces el paciente se moviliza más rápido. ¿Cómo se hace eso? Según la escala analógica visual del dolor. Normalmente es de 0 a 10. Si es menos de 4, la analgesia es óptima. Si es más de 4, tienes que optimizar la analgesia. ¿Listo? Y la hidratación también es importante. En todo paciente hospitalizado por peritonitis o por cualquier causa que sea, el balance tiene que ser negativo máximo menos 300. Máximo tiene que ser 0, pero no positivo. Positivo no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ocasiona mayor atelectasia, derrame, etcétera, etcétera, y la recuperación es peor. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta al momento de manejar esos pacientes, ¿ok? Listo. Recuerden que el principal sistema de drenaje en el abdomen son los estomas diafragmáticos. ¿Listo? ¿Qué más al respecto de eso? Creo que dentro de la fisiología creo que eso es todo lo más importante, ¿no? Ahora, recuerden que las peritonitis tienen varias clasificaciones, ¿ya? Entonces, las peritonitis se clasifican, de acuerdo a la clasificación clínico-quirúrgica, se clasifican en peritonitis sépticas y asépticas, ¿ok? Las peritonitis sépticas son bacterianas por contaminación y las peritonitis asépticas son por irritación química, ¿no es cierto? Por químicos. Otra clasificación son las peritonitis difusas y las peritonitis localizadas, ¿no? Las peritonitis difusas es cuando toda la cavidad abdominal está con peritonitis. ¿Listo? Toda la cavidad abdominal. ¿Cuál es el signo en una peritonitis difusa? Se llama Genao de Musi. Quiere decir que la irritación peritoneal es en todo el abdomen, a lo que se conoce como el abdomen en tabla. ¿Listo? Cuando se habla de peritonitis difusa, cuando está comprometida más de 2 espacios abdominales, ¿no? El abdomen está dividido en varios espacios, por ejemplo, el parietocólico derecho, el izquierdo, los sufrénicos, la cavidad pélvica, la fosa ilíaca, izquierda y derecha. Entonces, cuando están más de 2 espacios, ya se habla de peritonitis difusa. ¿Listo? La peritonitis local es cuando está afectado solo 2 espacios. ¿Listo? Solo 2 espacios. Ahora, el signo de irritación peritoneal localizada es el McBurney, ¿no? Todos conocemos como el signo de McBurney. El signo de McBurney puede estar localizado en fosa ilíaca derecha, puede estar localizado en hipocondrio derecho, puede estar localizado en el izquierdo, en fosa ilíaca izquierda. ¿Listo? Eso es cuando es localizado. Ahora, cuando nosotros evaluamos un abdomen, los signos ortodoxos como el psoas, el obturador, ponte de punta y golpea el talón, etcétera, etcétera, esos signos son ortodoxos y tienen baja sensibilidad y especificidad. Incluso llegan a ser menos del 50%. Entonces, en caso de evaluar un abdomen agudo, uno tiene que diferenciar dos cosas: abdomen agudo médico y quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el quirúrgico existe irritabilidad peritoneal, irritación peritoneal. En el médico no. ¿Listo?
El abdomen agudo médico, el manejo es médico, el abdomen agudo quirúrgico, el tratamiento es quirúrgico. ¿Listo? Por eso es importante esa diferenciación. Entonces, en una peritonitis, ¿qué es importante evaluar? Solo dos signos, la resistencia muscular y la hipersensibilidad. ¿Listo? ¿Cómo se evalúa eso? Si nosotros tenemos resistencia e hipersensibilidad, ese es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Listo? Si nosotros, ¿cómo evaluamos la hipersensibilidad? Las maniobras bruscas ortodoxas como la descompresión brusca ya no se usa porque confunde. Entonces, para evaluar hipersensibilidad es suficiente hacer toser o percutir el abdomen. Si es positivo, quiere decir que hay hipersensibilidad. Si hay resistencia, ese es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Listo? Entonces, así se clasifican las peritonitis. Otra clasificación de las peritonitis que tenemos es la peritonitis primaria, secundaria y terciaria, ¿no es cierto? La peritonitis primaria es básicamente la contaminación que puede ser por vía hematógena o por contaminación sistémica. Por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria puede llegar a ocasionar, o una translocación bacteriana puede llegar a ocasionar una peritonitis primaria. Generalmente es monobacteriana por gran negativos. El tratamiento es médico. Por ejemplo, en la peritonitis bacteriana espontánea, en los pacientes cirróticos, ¿no? El tratamiento es médico. ¿Listo? La otra es la peritonitis secundaria, que esa peritonitis es por contaminación de un órgano abdominal y generalmente es polimicrobiana y el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? En este caso lo que tenemos que evaluar es la resistencia y la hipersensibilidad, nada más. Los otros signos como el psoas, Bloomberg, Chutroy, etcétera, 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 actualmente están desaconsejados. Y finalmente tenemos la peritonitis terciaria. ¿Listo? Que la peritonitis terciaria es cuando persiste la contaminación o hay una contaminación oculta. ¿Listo? Entonces, esas son las clasificaciones de las peritonitis. Vamos a borrar un ratito para continuar. Ahora, acá tenemos un esquema de cómo se clasifican los órganos abdominales, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los órganos abdominales? Entonces, los órganos abdominales se clasifican de la siguiente manera. Normalmente, todos los órganos abdominales tienen peritoneo, excepto la zona desnuda del hígado, en la parte posterior, que no tiene peritoneo, el recto inferior. El recto inferior no tiene peritoneo. ¿Listo? Esas son las estructuras que no tienen peritoneo. El resto de los órganos, toditos tienen peritoneo. Por lo tanto, se llaman órganos peritonizados. ¿Ya? Son todos los órganos abdominales, la mayoría. ¿Listo? Hay otro grupo de órganos que no tienen peritoneo, como es el caso del ovario. Entonces, el peritoneo parietal llega a su hilio y se refleja. El ovario no tiene peritoneo. Además de las fimbrias. Las fimbrias tampoco tienen peritoneo. ¿Por qué? Porque por su naturaleza el óvulo sale del ovario y las fimbrias recogen el óvulo. Entonces, esas dos estructuras no tienen peritoneo, pero están dentro de la cavidad abdominal. Entonces se llaman intraabdominales. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos tipos de órganos. La mayoría son peritonizados. El estómago, el hígado, el duodeno, el páncreas, el colon, el intestino delgado, el recto superior, todos tienen peritoneo y se llaman órganos peritonizados. Las dos estructuras que no tienen peritoneo es el ovario y las fimbrias, ¿ok? Y se llaman intraabdominales porque están dentro de la cavidad abdominal, pues, ¿no? Están dentro de la cavidad abdominal. Se llaman intraabdominales. Ahora, tenemos otro tipo de órganos que tienen peritoneo, pero que están adheridos al peritoneo parietal posterior por unas estructuras que se llaman las fascias de coalescencia, ya que vamos a hablar en un ratito. Estas fascias de coalescencia hacen que los
las estructuras estén pegadas en el peritoneo parietal posterior y da la impresión que estuvieran retroperitoneales, por eso le llamaban retroperitoneales, y en realidad no son retroperitoneales, tienen peritoneo, pero que están adheridos al peritoneo parietal posterior por estas fascias de coalescencia. Por eso se llaman retroperitonizados. ¿Ok? Y finalmente tenemos los órganos que no tienen peritoneo, son extraperitoneales. El riñón, las glándulas suprarrenales, los grandes vasos, los vasos gonadales, los plexos nerviosos, el uréter, las suprarrenales. Todas esas estructuras son estructuras extraperitoneales. ¿Listo? Entonces, los principales órganos retroperitonizados son el colon ascendente, el colon descendente y el complejo duodeno-páncreas. ¿Ya? Esas son las estructuras retroperitonizadas. Por eso es que normalmente te preguntan, ¿el páncreas qué es? Es un órgano retroperitoneal, dicen. No, no es así. Es un órgano retroperitonizado. ¿Listo? Entonces, así se clasifica los órganos de acuerdo a la disposición que tiene el peritoneo. ¿Ya? Y es importante este conocimiento en cirugía. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer una cirugía, se tienen que movilizar todas estas estructuras para poder hacer una cirugía en el abdomen. Por eso es importante su conocimiento. ¿Ok? Entonces, otra característica importante del peritoneo es que este peritoneo tiene unos repliegues, ¿ya? Unos repliegues peritoneales. Repliegues peritoneales. Estos repliegues peritoneales básicamente son tres: los ligamentos, los mesos y los epiplones, ¿ya? Cada uno de estos los vamos a ir describiendo a medida que hablemos, por ejemplo, del estómago. Vamos a hablar de sus estructuras. Vamos a describir con más detalle estos ligamentos, el vaso, el páncreas, el colon, cada vez, ¿no? Pero ahora solamente lo vamos a enumerar y describir algo simple. ¿Ya? Los ligamentos son repliegues peritoneales, ¿ya? Repliegues peritoneales que pueden unir órgano con órgano, o sea, víscera con víscera o víscera con pared. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de los ligamentos? Que son avasculares, ¿ya? Son avasculares. Los mesos son repliegues de peritoneo que unen una víscera con el peritoneo parietal posterior. ¿Listo? Como por ejemplo el meso del colon ascendente, que se llama mesocolon ascendente. El meso del colon transverso se llama mesocolon transverso. Del colon descendente, mesocolon descendente. Del sigmoides, mesosigmoides. El meso del intestino delgado se llama mesenterio, ¿no? Esta es la raíz del mesenterio. ¿Listo? Entonces son mesos. ¿Cuál es su característica? Aparte que unen la víscera al peritoneo parietal posterior, son vascularizados. ¿Listo? Son vascularizados. Y los otros repliegues peritoneales que nosotros tenemos son los epiplones. Los epiplones son repliegues de peritoneo que unen víscera con víscera, ¿no? En el caso, por ejemplo, del epiplón menor, va del hígado al estómago. ¿Listo? Entonces une víscera con víscera y también está vascularizado, ¿no? Esas son sus principales características de estos repliegues peritoneales. Ahora, hay unas estructuras patológicas que simulan unos repliegues peritoneales que se llaman las bridas y las adherencias, ¿no? Estas adherencias pueden ser laxas y firmes. ¿Por qué se producen estas adherencias y bridas? Por la manipulación exagerada del peritoneo, el lavado profuso, todas esas patologías, el mismo hecho, la misma peritonitis ya predispone, ¿no?, a la formación de bridas y adherencias. Entonces, estas bridas y adherencias son patológicas. ¿Cuál es la diferencia entre una brida y una adherencia? La brida está vascularizada, tiene neovascularización, y las adherencias no. ¿Listo? Y estas pueden ser laxas y firmes, ¿no? Dependiendo a la cronicidad. Generalmente las firmes son en etapa aguda o subaguda y las laxas son en etapa crónica. ¿Listo? Y las bridas siempre son crónicas. ¿Ok?
Hasta acá todo claro, ¿cierto? Ya, nos vamos a seguir avanzando. Acá les quiero explicar un poco, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos en el abdomen el espacio supramesocólico, que es este, y el inframesocólico, ¿ok? Entonces ya les dije que en el espacio inframesocólico la presión es negativa y acá es positiva. El principal sistema de drenaje es de abajo hacia arriba, ¿listo? Y eso es por qué, por el fuelle del diafragma, ¿ok? La mayor cantidad de estomas están en el lado derecho. Entonces, la cavidad abdominal tiene varios espacios, el paritocólico derecho, el izquierdo, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, la fosa pélvica, el espacio subhepático derecho, subhepático izquierdo, el periesplénico. Tenemos el espacio de Morrison, que es posterior, el subfrénico derecho, subfrénico izquierdo. Tenemos el espacio mesentérico cólico superior e inferior. Listo, todos son los espacios, los principales, porque hay más, estos son los principales. Entonces, cuando se afectan dos espacios, es local. Cuando es más de dos, ya se habla de difusa, peritonitis difusa, ¿ok? Listo. Vamos a seguir avanzando, muchachos. Entonces, ahorita vamos a describir un poco en detalle los repliegues peritoneales. ¿Ya? Vamos a empezar a describir los epiplones. Nosotros sabemos que los epiplones recuerden que no son dos, como la mayoría siempre me responde, son cuatro. ¿Ya? Yo les voy a presentar uno por uno. El primer epiplon que vamos a describir es el epiplon menor. ¿Ya? Este epiplon menor va del hígado al estómago, básicamente del borde inferior del hígado a la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Este epiplon es importante porque va a contener el pedículo hepático. Y este pedículo hepático es justamente la parte que se llama la pars pediculada. ¿Ok? La otra parte del epiplon de este epiplon menor es la parte translúcida que está acá, ¿no? Esta parte translúcida se llama la pars flácida. Normalmente acá hay filamentos nerviosos. ¿Listo? Y la otra parte del epiplon menor es la pars condensa, porque tiene mayor cantidad de tejido colágeno y acá es donde ingresa la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. ¿Listo? Entonces, este epiplon menor que va del borde inferior del hígado a la curvatura menor del estómago, ya está formado por tres partes: la pars pediculada, porque tiene el pedículo hepático, la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar; la pars flácida y la pars condensa, por donde está la arteria gástrica derecha. Este epiplon menor va a formar el techo, digamos, de la transcavidad de los epiplones. ¿Listo? Que lo vamos a describir en un ratito, y cuando hablemos de estómago también, cuando hablemos de páncreas también vamos a volver a repetir. ¿Ya? Entonces está formando, junto con el estómago, forma el techo de la transcavidad de los epiplones que está acá atrás, detrás del estómago y también a través del pedículo hepático, de la pars pediculada, va a formar, va a ser parte del límite de un orificio que se llama el hiato de Wislow, que también vamos a describir. ¿Listo? Entonces esas son las principales características de este epiplon menor. El otro epiplon que nosotros tenemos es el epiplon, el epiplon gastro, el epiplon mayor. ¿Listo? El epiplon mayor. Este epiplon mayor, acá tengo un esquema un poquito listo. Entonces, este epiplon mayor parte del estómago, hace su delantal y luego se va al complejo duodenopáncreas, al peritoneo parietal posterior, luego se refleja para formar el, el mesocolon transverso, que es el meso del colon transverso, ¿no es cierto? Entonces, el epiplon mayor normalmente va del estómago al complejo duodenopáncreas, ¿ya? Pero durante el crecimiento y la rotación de los órganos, tanto el epiplon como el mesocolon transverso se fusionan
así como las dos hojas del epiplon mayor. Y esta fusión se hace a través de una fascia de coalescencia que se llama la fascia innominada, ¿no? Entonces, el epiplon mayor va del estómago, de la curvatura mayor, al complejo duodeno-páncreas, pero está adherido al colon y al mesocolon por la fascia de coalescencia innominada. No va del estómago al colon, no, va del estómago al complejo duodeno-páncreas. ¿Listo? Y como es vascularizado, tiene los vasos gastroepiploicos y los vasos epiploicos. ¿Ok? Ese es el otro epiplon que tenemos, que también después lo vamos a describir un poquito con más detalle cuando hablemos de colon. El otro epiplon que tenemos es el epiplon gastro, el epiplon gastroesplénico, ¿ya? El epiplon gastroesplénico. Este epiplon gastroesplénico va del fondo gástrico al vaso. Y como todo epiplon está vascularizado, ¿qué se tiene acá? Se tienen los vasos cortos, que son ramas de la arteria y la vena esplénica. ¿Listo? Entonces este es el otro epiplon que nosotros tenemos. La disposición y la forma de este epiplon también lo vamos a describir cuando hablemos de estómago y de vaso. El otro epiplon que tenemos es el epiplon pancreatoesplénico, ¿ok? El epiplon pancreatoesplénico. Como todo epiplon, el epiplon está vascularizado. ¿Y qué contiene el epiplon pancreatoesplénico? La arteria y la vena esplénica, pues. En este caso, por ejemplo, el epiplon está poco conformado, prácticamente es inexistente, pero sí existe este epiplon, ¿ok? Algunas veces está más desarrollado y tiene más pedículo y es más fácil de manejar quirúrgicamente esta zona, pues, ¿no? Entonces, esos son los 4 epiplons. Hay algunos autores que consideran otro epiplon, el epiplon freno esplénico, porque ahí tienen unos vasos diafragmáticos, pero en realidad, como saben, epiplon es de víscera a víscera, no de pared a víscera. Entonces, los 4 epiplon que tenemos es el epiplon menor, el epiplon mayor, el epiplon gastroesplénico y el epiplon pancreatoesplénico. El epiplon gastroesplénico y el epiplon pancreatoesplénico son los ligamentos vascularizados del vaso, porque el vaso tiene 2 tipos de ligamentos, que la vamos a describir también. Los ligamentos vascularizados y los ligamentos avasculares, ¿no? Entonces, el epiplon gastroesplénico y el pancreatoesplénico son sus 2 ligamentos vascularizados importantes al momento de hacer una cirugía de esta zona. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a describir un poco los mesos, ¿ya? Los mesos son repliegues peritoneales vascularizados que unen víscera con peritoneo parietal posterior. El primer meso que vamos a describir es el meso del intestino delgado, ¿ya? Este meso del intestino delgado se llama mesenterio, y tiene la arteria mesentérica superior con los vasos yeyunoileales, ¿listo? Y este mesenterio va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, desde L2 hasta la articulación sacroiliaca derecha. ¿Listo? Este mesenterio también lo vamos a describir un poco con más detalle cuando hablemos de intestino delgado. Ese es el meso del intestino delgado. Otro meso importante, que es bastante frecuente, es el meso del apéndice, ¿ya? El apéndice, ustedes saben que es la principal patología en las emergencias. Entonces, describir el meso del apéndice es importante. Ya, el meso del apéndice, si se dan cuenta, tiene forma triangular. ¿Listo? Tiene un borde secal, un borde pendicular y un borde libre. Entonces, yo a los residentes les pregunto, ¿por dónde pasa la arteria pendicular? Y nunca me contestan. Entonces, ahora ustedes saben que la arteria pendicular pasa por el borde libre del meso, se dirige hacia la punta y emite sus ramas al resto del apéndice. ¿Listo? Entonces, este es un meso real por donde la arteria estaría pasando por acá, por el borde libre del meso. Entonces, al momento de hacer una cirugía de apéndice, es importante tener en consideración eso para hacer control vascular, pues. Entonces se apertura una ventana en la zona vascular del meso
y luego se liga y se hace la apendicectomía sin ningún problema. Ese es el meso del apéndice. ¿Ya? Este meso del colon transverso es un meso importante. Si se han dado cuenta, el mesocolon transverso divide a la cavidad abdominal en un espacio supramesocólico que es diferente al inframesocólico. ¿Ok? Este mesocolon transverso es el meso del colon transverso, ¿ya? Y se dirige desde el riñón derecho hasta el riñón izquierdo y tiene una dirección oblicua hacia arriba, ¿no? Entonces atraviesa el polo inferior del riñón derecho, el duodeno, la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, el borde inferior del páncreas, el riñón derecho y se proyecta hacia las paredes, ¿no? Tanto es así que este mesocolon transverso tiene 3 raíces de inserción, ¿ya? Una raíz primaria que es la cabeza del páncreas, la raíz secundaria que es el duodeno y la raíz terciaria son sus prolongaciones a la pared, ¿ya? Esas son las raíces y tiene 2 hojas, mire, una hoja superior y una hoja inferior. Y como todo meso es vascularizado, ¿qué cosa contiene? Los vasos cólicos, ¿no? Esta hoja superior algunas veces se adhiere al estómago, a la pared posterior del estómago, en procesos inflamatorios como la gastritis, las úlceras, el cáncer. Y algunas veces, por no tener cuidado, se llegan a lesionar los vasos cólicos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Ese es el mesocolon transverso. El meso del colon transverso. Otro meso importante que tenemos es el mesocolon del sigmoides, ¿no? Este mesocolon del sigmoides es un mesocolon que tiene una forma de B más o menos, ¿ya? En la base, en el vértice, está en relación con los vasos femorales y el uréter. ¿Listo? Por este meso transcurre la arteria mesentérica inferior. Y esta arteria mesentérica inferior va a dar los vasos sigmoideos y los vasos cólicos para el colon ascendente, pues, ¿no? Listo. Este meso es bastante laxo, grande, que de tal manera que le permite gran movilidad al colon sigmoides. Y este colon sigmoides es asiento de una patología frecuente, especialmente en la sierra peruana, ya que se conoce como el vólvulo del sigmoides. Y este vólvulo del sigmoides se produce justamente porque este meso es redundante y el colon sigmoide es bastante móvil. Entonces, como es bastante móvil, más la alimentación que ellos tienen, que está a base de carbohidratos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Este meso se volvula y se devolvula. Y ese paso de volvulación y devolvulación lo que produce es una inflamación en el medio del mesocolon, ¿ya? Y esa inflamación va a producir una mesosigmoiditis. Y con el tiempo, esa mesosigmoiditis se hace una mesosigmoiditis retráctil, ¿no? Y llega un punto en que esa mesosigmoiditis retráctil va a evitar la devolvulación del colon y va a producir el vólvulo del sigmoides. ¿Listo? Ese es los detalles más importantes de este mesosigmoides. Ahora, otras repliegues peritoneales que nosotros tenemos en el peritoneo son los ligamentos, ¿no? Y los principales ligamentos que nosotros tenemos son los ligamentos del hígado. Estos ligamentos del hígado son unos medios de fijación secundario, ¿ya? Porque los medios de fijación principales que tiene el hígado son los pedículos vasculares, las venas suprahepáticas, el pedículo hepático y los vasos hepatocabos. Ese es el principal medio de fijación que tiene el hígado. Estos son medios de fijación secundarios que no tienen importancia. Uno lo puede liberar y el hígado no se mueve de su sitio. Estos ligamentos son, para empezar, el ligamento falciforme, que es esta lámina transparente que estamos viendo acá, ¿no es cierto? ¿Desde dónde va? Desde el ombligo, va desde el ombligo a la pared anterior del abdomen, diafragma, y luego se refleja al hígado. ¿Listo? Ese es el ligamento falciforme, ¿no? Aquí está el parte del ligamento falciforme. Ahora, en el borde libre del ligamento falciforme
acá tenemos esta estructura que va hasta el ombligo, que se llama el ligamento redondo, por donde está la vena umbilical, ¿no es cierto? Obliterada, pero que en pacientes como la cirrosis se recanaliza, ¿listo? Entonces ya tenemos dos ligamentos, el ligamento falciforme y el ligamento redondo, ¿listo? Un detalle importante es de que el ligamento redondo, generalmente la base del ligamento redondo, es donde se encuentra la vía biliar. Es un punto de reparo importante al momento de hacer una cirugía. Ahora, luego del ligamento falciforme tenemos los ligamentos coronarios, que son derecho e izquierdo, anterior y posterior. ¿Listo? Son los ligamentos coronarios. ¿Coronarios por qué? Porque coronan al hígado, ¿no? Y la extensión de esos ligamentos coronarios hacia la pared se conoce como los ligamentos triangulares. ¿Listo? Estos son los principales ligamentos que tiene el hígado. Y luego tenemos los ligamentos del vaso. Como nosotros ya habíamos adelantado un poco, el vaso tiene dos tipos de ligamentos, los ligamentos vascularizados y los ligamentos avasculares. ¿Listo? ¿Cuáles son los ligamentos vascularizados? El epíplon gastroesplénico y el otro es el epíplon pancreatoesplénico. Entonces, el epíplon, si se dan cuenta, esto es el hilio del vaso, ¿ya? Y el hilio del vaso tiene dos labios, uno interno y otro externo. El epíplon gastroesplénico, donde se inserta en el labio externo, acá. ¿Listo? Ese es el epíplon gastroesplénico. Tiene los vasos cortos. El otro epíplon es el epíplon pancreatoesplénico que se inserta en el labio interno. ¿Qué vasos tiene? La arteria y la vena mesentérica. ¿Listo? Esos son sus dos ligamentos vascularizados que tiene el vaso. El pancreato esplénico, el gastroesplénico, son sus dos ligamentos vascularizados. Acá, por ejemplo, hay cierta conformación del ligamento, ¿no? Algunas veces el ligamento es tan corto que pareciera que no existe. Y el resto son los ligamentos avasculares, el ligamento frenoesplénico, el ligamento esplenorenal, que en realidad es una lámina que va desde toda la cara posterior del vaso hacia el riñón, a la parte de atrás. El otro es el ligamento frénico cólico. No es un ligamento del vaso, pero es un ligamento importante antes para que hay que liberar antes para poder movilizar el vaso. Después tenemos el ligamento esplenocólico y después tenemos el pancreatocólico, ¿no? Entonces estos son los principales ligamentos que tiene el vaso. Otro ligamento importante que nosotros tenemos es el ligamento de Treis, ¿no? Que va desde el pilar derecho hasta el ángulo duodeno yeyunal. ¿Listo? Este ligamento de Treis es un ligamento fibromuscular, ¿ya? Que básicamente es importante porque divide clínicamente a los órganos gastrointestinales en altos y bajos, ¿no? El límite lo da el ángulo duodeno yeyunal. Y la conformación de ese ligamento también varía. Algunas veces es una estructura como un trípode y otras veces, por ejemplo, es corto y otras veces es extenso, que incluso cubre desde la tercera cuarta y el ángulo duodeno yeyunal, ¿no? El ligamento tiene diferente conformación. El ligamento de Treitz. Otros detalles importantes que tenemos en el abdomen son las fascias de coalescencia. ¿Ya? Estas fascias de coalescencia, ya lo hemos descrito la primera es la fascia innominada, que une el epíplon mayor con el colon y el mesocolon. ¿Ya? Innominada, ¿por qué? Porque no tiene nombre. Esa es la primera fase de coalescencia. Esta fase de coalescencia es importante al momento, movilizar es importante al momento de las cirugías de colon, de estómago, de trauma, es importante, ¿ya? Y las otras fases de coalescencia que hacen que los órganos que tienen peritoneo estén adheridos al peritoneo parietal posterior y dan la impresión de ser retroperitoneales, como en el caso del complejo duodeno-páncreas. En realidad son órganos que sí tienen peritoneo, ¿listo? Pero están retroperitonizados. Entonces, el duodeno y el páncreas
este es el páncreas y el duodeno, tienen tres ligamentos. La cabeza, o sea, el complejo duodeno-páncreas, que es la cabeza con el duodeno, tiene dos ligamentos, uno anterior y uno posterior. ¿Listo? El posterior se llama el ligamento pancreato duodenal posterior o de Treitz. Y el ligamento anterior se llama el pancreato duodenal anterior o de Fredet. Estos dos ligamentos son importantes, por ejemplo, cuando se hacen cirugías de vía biliar, ¿no? La maniobra de Kocher, ¿qué cosa se libera? El ligamento de Fredet primero y luego el de Treitz, ¿listo? Y el cuerpo del páncreas en la parte posterior tiene otro ligamento, otra fascia de coalescencia que es la fascia de Toll. ¿Listo? ¿Cuál es el límite entre la fascia de Treitz y la de Toll 1? Son los vasos mesentéricos, ¿ya? Que más adelante también vamos a volver a hablar. Y finalmente tenemos la fascia coalescente, la fascia de coalescencia del colon ascendente, que es la fascia Toll 2, y la fascia del colon descendente, que es la fascia Toll 3. Esas son las fases de coalescencia que tiene el abdomen, que son importantes al momento de intervenir. Ahora, ¿qué otra estructura tenemos en el abdomen de importancia? Es este orificio y este espacio que se llama la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Entonces, para acceder a la transcavidad de los epiplones se tienen que atravesar tres estructuras, ¿ya? El hiato de Winslow, el vestíbulo y la bursomentalis. Vamos a describir cada una. El hiato de Winslow es la ventana que está al inicio de la transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Este hiato Winslow tiene unos límites. Está limitado por arriba por el pedículo hepático o la parte pediculada del ligamento del epiplon menor, ¿ya? O también se le conoce como ligamento hepatoduodenal, ¿ya? Esta parte pediculada. Esa es la parte anterior. La parte posterior, ¿qué cosa tenemos? La vena cava. Acá atrás está la vena cava. En la parte superior está el borde del hígado o el segmento caudado del hígado. Y en la parte inferior, el duodeno. Entonces, los límites del hiato de Winslow son el pedículo hepático, el duodeno, la cava y el borde inferior del hígado. Inmediatamente, aledaño a este hiato de Winslow, tenemos el vestíbulo, que está entre el borde inferior del hígado y el borde superior de la primera porción del duodeno. Inmediatamente a esa encontramos la bursa aumentalis para ingresar a la cavidad de la transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Esta es la bursa aumentalis. Esta bursa aumentalis está formada por un repliegue del peritoneo formado por la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda y la arteria hepática. ¿Listo? Entonces, esta es la bursa aumentalis y te accede a la transcavidad de los epiplones. Esta transcavidad de los epiplones, ¿qué cosa tenemos? Tenemos el páncreas, tenemos el tronco celíaco, tenemos el mesocolon transverso, el colon. Por arriba está la cara posterior del estómago y el epiplon menor, pues, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la transcavidad de los epiplones. Aparte que en esta transcavidad, ¿qué cosa transcurre? La arteria y la vena esplénica, ¿no? Y la arteria hepática, pues, ¿no? Además que está la aorta y los pilares del diafragma. ¿Listo? Ahora, todas esas estructuras son importantes en su conocimiento porque, porque permiten realizar diversas maniobras de movilización abdominal al momento de hacer cualquier tipo de cirugía. ¿Ya? Por ejemplo, esta maniobra ¿cómo se llama? Esta maniobra que se llama la maniobra de Langenbach es una maniobra que permite movilizar el hígado derecho. ¿Listo? ¿En qué caso se utiliza esta maniobra y en qué caso se moviliza el hígado derecho? Por ejemplo, en traumatismos, en pacientes traumatizados, ¿no? En posibles lesiones de la vena cava retrohepática, en lesiones de la glándula suprarrenal, del riñón, en tumores de hígado derecho, en cirugías complejas de vesícula.
Entonces, ¿en qué consiste? Se libera el ligamento triangular, el ligamento coronario y el ligamento triangular del lado derecho. Digo, el ligamento redondo, el ligamento falciforme, el coronario y el ligamento triangular del lado derecho. Y se diseca toda la zona desnuda del hígado hasta llegar a la vena cava retrohepática, donde ¿qué cosa vemos? La glándula suprarrenal, el riñón, ¿no? Entonces, estas maniobras sirven para... ¿Cómo se llama esa maniobra de movilización del hígado derecho? Se llama la maniobra de Langenbusch. ¿Qué otra maniobra tenemos? La maniobra de piggyback. Bueno, esta maniobra de piggyback es una maniobra que permite la movilización tanto del hígado derecho como del hígado izquierdo. ¿En qué caso se utiliza? En trasplante de hígado, ¿no? Para poder hacer una hepatectomía hay que movilizar todo el hígado, de tal manera que solamente te queda la vena cava retrohepática y se llama de piggyback porque el hígado del injerto se cabalga sobre la vena cava, ¿no? Acá se está cabalgando. Entonces, esto es una anastomosis cava-cava, ¿no? Y se llama piggyback porque se cabalga sobre la vena cava del paciente, ¿no? Y otra forma de hacer ese cabalgamiento es mediante la anastomosis de las venas suprahepáticas con el extremo superior de la vena cava del injerto, ¿no? Entonces esta maniobra se llama de piggyback, que se utiliza bastante en trasplante de hígado. ¿Qué otra maniobra tenemos? La maniobra de Pringle. ¿Ya? Esta maniobra de Pringle es una maniobra que básicamente lo que permite es interrumpir el flujo sanguíneo del hígado, ¿no? Se interrumpe el flujo sanguíneo. ¿En qué casos se utiliza? Se utiliza en casos de emergencia y en casos de cirugía programada de hígado, ¿no? Entonces, en las cirugías de emergencia uno puede clampar máximo hasta 45 minutos. En las cirugías programadas tú puedes clampar hasta un máximo de 90 minutos, porque en las cirugías programadas la perfusión de los órganos está conservada. En cambio, en los traumatismos hay disminución de la perfusión de órganos. Entonces, el clampaje puede ocasionar más daño. ¿Y en qué consiste? Consiste en justamente introducir el dedo por el hiato de Winslow. Este es el pedículo hepático y este es el hiato de Winslow. Se introduce el dedo y básicamente acá al trasluz se ve, ¿no? Acá se ha liberado el epiplon menor, ¿no? Y se hace pasar una sonda para luego interrumpir el flujo sanguíneo. Hay diferentes formas de esta interrupción del flujo sanguíneo. Puede ser manual, como en este caso, o también mediante pinzas, ¿no? Entonces, en eso consiste la maniobra de Pringle. Es una maniobra de interrupción del flujo sanguíneo del hígado. ¿Ok? ¿Qué otra maniobra tenemos? La maniobra de una exclusión hepática total. Pero esta maniobra solamente se realiza en centros muy especializados, ¿ya? Donde prácticamente se excluye de toda circulación al hígado, ya clampando la vena cava suprahepática e infrahepática. Y después de hacer una cirugía compleja, como en este caso, por ejemplo, un tumor gigante, se hace un lavado del hígado, acá ven que cómo sale el agua, y luego se reimplanta el hígado a las venas cavas, ¿no? Entonces esta maniobra se utiliza básicamente en cirugías muy complejas, en centros muy especializados. Otra maniobra que tenemos nosotros es la maniobra de Cattell, ¿no? Esta maniobra de Cattell sí es bastante frecuente utilizar en las cirugías tanto programadas como de emergencia, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en liberar la fascia de Toll, de tal manera que se desprende el colon y se dirige hacia arriba y a la izquierda. O sea, la maniobra de Cattell sirve para la movilización del lado izquierdo del abdomen. ¿Ok? Entonces, esta maniobra, ¿qué permite esta maniobra? Esta maniobra nos permite hacer una movilización y la visualización de todos los vasos infracelíacos. ¿Listo? Entonces, se ve toda la aorta infracelíaca. ¿Listo? Entonces, esta maniobra que permite ver el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, las glándulas suprarrenales, el riñón, los uréteres, la cava, la aorta, las ilíacas parcialmente, las venas
tanto la arteria y la vena renal, los vasos gonadales, el uréter, ¿listo? Pero esta maniobra también se puede extender y hacer completa, de tal manera que también se ve el riñón del lado izquierdo, los vasos renales izquierdos, el uréter izquierdo, ambas venas ilíacas, arteria y venas ilíacas, ¿no? Esta maniobra se utiliza bastante en remoción multiorgánica, ¿no? Para poder extraer los riñones, injertos vasculares, el hígado, ¿no? Entonces, esta es la maniobra de Cattell. Se utiliza también en traumatismos para poder evaluar lesiones de las venas, los vasos renales, lesión renal, ¿no? Lesión del duodeno, del colon, la cara posterior, etcétera, etcétera, ¿no? Es una maniobra importante. Otra maniobra que nosotros tenemos es la maniobra de Kocher. Como les decía, ¿no? La maniobra de Kocher es primero la sección de la fascia de Fredet. Se secciona la fascia de Fredet y después la fascia de Treitz, la posterior. Primero es la anterior y después es la posterior, ¿no? ¿En qué casos te permite hacer esto? Este gesto se hace para evaluar la cara posterior del duodeno y del páncreas y evaluar la vía biliar, ¿no? En casos de traumatismos, en cirugías de vía biliar o también, por ejemplo, en cirugías en la zona del complejo duodeno-páncreas, ¿ok? Esta maniobra te permite palpar bien la vía biliar en caso de que sea necesario. Otra maniobra que tenemos es la maniobra de Matos, que es similar a la maniobra de Cattell, pero en el lado izquierdo, ¿no? Esta maniobra es importante porque acá no solamente vas a ver la aorta infracelíaca es del tronco celíaco para abajo, ¿no? La zona infracelíaca, sino también ves la zona supracelíaca, ¿no? La aorta supracelíaca, los pilares del diafragma, el esófago, igual te permite ver los riñones, las venas suprarrenales, los uréteres, los vasos gonadales. Esta maniobra tiene una modificación, puedes movilizar tanto el colon como el vaso y el páncreas, que también te permite evaluar la cara posterior del páncreas, del vaso, del estómago. Entonces se puede movilizar dejando el riñón en su lugar o también movilizando el riñón, ¿ok? Esa es la maniobra de Matos. Otra maniobra que tenemos es la maniobra de control aórtico supracelíaco, ¿ya? ¿En qué consiste eso? Consiste en, esta maniobra solamente se utiliza en casos de traumatismos abdominales exsanguinantes, es decir, el paciente se está desangrando, no hay forma de parar y es la única indicación que se tiene que hacer esto. Se libera el ligamento triangular, el ligamento triangular, el ligamento coronario, luego se accede, se accede al, se apertura el epíplon menor, ¿no? Y detrás del epíplon menor vamos a tener los pilares del diafragma y detrás de los pilares del diafragma tenemos la aorta. Entonces, una vez que llegamos a la aorta, se clampa la aorta. Esta maniobra solamente se utiliza en traumatismos severos exsanguinantes, donde no hay otra manera de parar el sangrado. ¿Listo? Entonces, otra maniobra que hay es la maniobra del Lardenois, que consiste en la apertura, en la liberación de la fascia innominada. ¿Ya? La fascia innominada. La fascia innominada, recuerden que une el epíplon mayor con el colon transverso y el mesocolon. Entonces, cuando uno libera esta fascia, te va a permitir entrar a la transcavidad de los epiplones, ¿no? En casos de traumatismo, cirugías de colon, de estómago, te permite evaluar la cara posterior del estómago, el páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso se llama la movilización, la separación de la fascia innominada, es decir, del epíplon mayor y el colon, se llama la maniobra del Lardenois. Otra maniobra que tenemos es la maniobra de Gosset, ¿no? La maniobra de Gosset consiste en liberar el ángulo hepático del colon. Ya, acá lo que tenemos es una gran formación de ligamentos, ¿no? Estos ligamentos son avasculares, la mayoría, y su movilización tiene que ser fácil. Entonces, la movilización del ángulo hepático del colon se llama
la maniobra de Gosset. ¿Ya? Esta maniobra de Gosset te permite acceder para poder hacer una maniobra de Kocher, ¿no? Hay que liberar, hay que descender el colon. ¿Listo? Otra maniobra que tenemos es la maniobra que nos permite movilizar el vaso, nos va a permitir movilizar el vaso y la cola del páncreas. ¿Ok? Esa maniobra se llama la maniobra de Ayer y Hellman. ¿Listo? La maniobra Ayer y Hellman es la movilización de todos los ligamentos avasculares del, del vaso y se utiliza en traumatismos, ¿no? Y te permite ver la cara posterior del vaso y la cola del páncreas, la cara posterior del páncreas, ¿no? Acá se está liberando el ligamento espleno-renal, ¿no? Y acá se ha movilizado completamente. ¿Listo? Y otra maniobra que tenemos en el abdomen, que también se utiliza bastante en traumatismos, es la maniobra de Clairmont. ¿Ya? Esta maniobra de Claymore permite movilizar el ángulo duodeno y ayunal, es decir, seccionando el ligamento de Treitz, ¿no? Entonces, para ver la cara posterior de la tercera y cuarta porción del duodeno, pues, ¿no? En caso de traumatismos, en caso de cirugías tipo Whipper, por ejemplo, hay que movilizar esta zona. ¿Listo? Entonces, esas son las principales maniobras que tenemos en el abdomen. Ahora, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir o abrir su micrófono si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat o abrir su micrófono y preguntarme. Bueno, si está todo claro, muchachos, el día de mañana también tenemos clases, así que los espero el día de mañana. Igual me pueden escribir por el chat para cualquier consulta. Aunque me están escribiendo acá, a ver, quiero leer. Marco, explícame bien para cuándo hace la disección. No, no, no te. Las maniobras, ¿te refieres a esas maniobras? La movilización, ¿cuándo se hacen? Por eso, o sea, las maniobras, ¿cuándo se realizan en el hígado? Todas estas maniobras, que yo les estoy mencionando, se hacen dependiendo a la patología, pues, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un traumatismo abdominal y este, estamos sospechando una lesión, por ejemplo, en el duodeno, en la cara posterior, tenemos que movilizar, ¿no? Si, por ejemplo, queremos ver la cola del páncreas, tenemos que movilizar, ¿no? Y si queremos hacer una esplenectomía, igual, tenemos que movilizar esas estructuras. Si, por ejemplo, quiero ver algún problema en el colon, tengo que movilizar el colon. Quiero ver el duodeno, tengo que movilizar el colon, porque el colon tapa la segunda y tercera porción y cuarta porción del duodeno, pues entonces hay que movilizar esas estructuras, ¿no? Igualito acá, si queremos ver la transcavidad, hay que entrar a la transcavidad y es una forma, es liberando la fascia innominada, o sea, separando el epíplon mayor del colon, ¿no? Eso depende. Si, esta maniobra, por ejemplo, si el paciente se está desangrando, no hay otra manera de clampar la aorta supracelíaca, no hay otra manera, ¿no? Entonces se hacen esos casos únicamente, no se hacen otros casos. Igual esta maniobra en matos, ¿no? Dependiendo de las patologías. En el caso del hígado, que tú me estás preguntando, en el caso, por ejemplo, de la maniobra de Pringle, es un traumatismo hepático, tú puedes realizar la maniobra de Pringle. Y como te repito, esta maniobra de Pringle en traumatismos puedes clampar máximo 45 minutos, ¿no? Porque ya la perfusión está comprometida y mayor tiempo puede hacer más daño, ¿no? Entonces, esta maniobra de piggyback se hace solamente en trasplante. ¿Listo? Las maniobras de movilización del hígado se hacen dependiendo de la patología. Por ejemplo, un traumatismo hepático, pues uno tiene que movilizar para empaquetar, por ejemplo, ¿no? Para empaquetar, alguna vez hay que movilizar. Imagínate que, por ejemplo,
haya un sangrado a nivel de la vena retrohepática, de la vena cava retrohepática. Entonces, la única manera de parar eso es movilizando el hígado, pues, ¿no? Entonces, tiene que hacer estas maniobras. Estas maniobras se hacen dependiendo a las patologías. Las maniobras de movilización se pueden reparar los ligamentos y momentáneamente, ¿no? Porque al final la movilización quiere decir la sección de los ligamentos, pues, ¿no? Entonces, inicialmente puedes tú poner algunas ligaduras de reparo que te orienten, ¿no? Pero realmente las maniobras de movilización es la sección de los ligamentos. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo podríamos reparar los ligamentos? Los ligamentos no se vuelven a suturar, se dejan así nomás, son fascias de coalescencia nada más, se van a volver a formar esas fascias, ¿ok? No sé si está clara la respuesta. Listo, muchachos. Bueno, ha sido un gusto, muchachos, los veo el día de, no, hoy día es sábado, domingo, hoy día es domingo, muchachos, entonces la próxima semana nos vemos. Un saludo, cuídense, pásenla bonito, que tengan una buena semana, cuídense.